¿Hasta dónde llegarías por un amor que nadie puede saber? En un palacio donde cada gesto es decreto y cada silencio tiene testigos, la mañana de la coronación es una trampa disfrazada de celebración. Te prometo que lo que vas a escuchar no es solo un romance prohibido, es la decisión que cambió el destino de un reino, contada desde la piel, el aliento y la promesa escondida en una cinta azul. Si crees que el poder siempre vence al corazón, espera a ver qué ocurre cuando la corona necesita más que lealtad, necesita verdad. Lo que está en juego no es solo un título, es la libertad para amar sin máscaras. ¿Qué harías tú si tu abrazo pudiera desencadenar una guerra o salvar una vida? Quédate, esta coronación no será lo que imaginas. El palacio olía a incienso y a cera fresca. Los tapices aún guardaban el calor de las manos que los habían colgado. Isabella recorría los corredores con la paciencia de quien ha aprendido a medir los pasos para no llamar la atención, mientras la ciudad entera se curvaba en rituales y promesas. Ella no era una simple noble. Pronto se convertiría en reina. Sus dedos apretaban contra el talle una pequeña cinta azul, bordada con una estrella de plata, el único vestigio de noches robadas y palabras susurradas. Él se llamaba Mateo, escribía los decretos, copiaba libros sagrados y en las horas muertas, aprendió a leer la mirada de Isabella como si fuera un mapa. La cinta había nacido de una noche de invierno, cuando ella le pidió algo que nadie le pedía a un sirviente: que la viera como persona, no como herencia. En público, Isabella era una estatua brillante, sonreía al archiduque, inclinaba la frente ante embajadores, practicaba el gesto que convence a una ciudad de que su reina no tiemble. En privado, su respiración se desordenaba con la única mano que la conocía sin preguntar: Mateo. La corona se acercaba, y con ella, promesas firmadas en tinta y contratos. Susurros recorrían los pasillos, alianzas, herencias, una boda con un príncipe extranjero. Pero la cinta azul era una promesa diferente. No tenía valor político, solo tenía la verdad de dos cuerpos que eligieron encontrarse en balcones cerrados y patios tras la medianoche. Todos hemos estado ahí, en ese punto donde el deber y el deseo se miran como dos espadas que podrían herirte. La complicación comenzó con una carta equivocada. Un escriba, cansado, dejó una hoja fuera de lugar. En ella el nombre de Isabella y la mención de un pacto matrimonial sellado por un reino vecino aparecieron más grandes de lo debido. Lo que debía ser un rumor se convirtió en papel, y el papel, en prueba. La corte se despertó con la noticia: la coronación tendría que incluir la formalización de una alianza. Isabella sintió que algo se rompía dentro de ella. Nunca has sentido que el mundo decide por ti sin pedir consentimiento. Ella sí. Mateo, leyendo la carta a la luz de su lámpara, supo que el tiempo que les quedaba era escaso. A cada página que enrollaba, la ansiedad crecía como una marea que amenaza con arrastrar a todos. La ciudad empezó a preparar ofrendas. Las campanas repicaban con una alegría que sonaba a sentencia. En una cámara oculta, Isabella planificó una última noche juntos, antes de la mañana, que podría separarlos para siempre. Hablaron de lugares imposibles, de un pueblo frente al mar, de una vida sin protocolo, de sueños que parecían cobardes en la lengua de la corte. Ella le ofreció la cinta azul, y le pidió que la cuidara, como quien confía una fe sin religión. Mateo, sin embargo, tenía un secreto. En sus escritos apareció un nombre extranjero, una referencia a documentos antiguos que podrían liberarlos. Era un contrato del abuelo de Isabella, olvidado en los registros, que anulaba alianzas bajo cierta condición. Si lo encontraban, si lo presentaban en la coronación, la unión política podría ser rechazada. Pero entonces, algo cambió todo. Un mensajero llegó herido, con barro en las botas y el rostro pálido de quien ha visto la muerte de cerca. El príncipe prometido había enfermado gravemente en su viaje. La corte interpretó el suceso como mala fortuna. Algunos murmuraron destino, otros vieron en la enfermedad una oportunidad para renegociar. Mateo, sin esperar, decidió entrar en los archivos prohibidos. Pasó noches bajo la tinta de los registros, buscando una cláusula, una letra, algo que les devolviera el aliento. Lo que pasó después te va a sorprender. Encontró una nota, escrita con la caligrafía temblorosa del abuelo de Isabella, que explicaba una condición que nadie había pensado invocar. La corona debía considerar la voluntad del pueblo si la alianza se volvía imposible. Era un resquicio pequeño, casi una fisura en una muralla,
pero suficiente para una fuga. La filtración, sin embargo, llegó a oídos equivocados. Un consejero, temeroso de perder poder, comenzó a husmear. Isabella sintió que la guardia ya no estaba solo afuera. La sospecha se volvió una sombra que camuflaba sus pasos. En el baile de la víspera, ella cruzó con la cinta azul entre los dedos, como quien pierde y encuentra la brújula al mismo tiempo. Mateo la esperó en un corredor cubierto de tapices. Ella le dijo: «Si me pides que renuncie a la corona, ¿podrías dejar la tinta por un jardín?» ¿Tenía razón al elegir el amor?, se preguntó la reina antes de coronar. Pero la decisión era más compleja. Su pueblo no era solo su amor, era su responsabilidad. ¿Podrías sacrificarlo todo por una vida que solo te pertenecería a ti? La respuesta no estaba en un papel, sino en la costura de su piel. Llegó la mañana. La ciudad exhaló un soplo colectivo, y las puertas se abrieron. El ritual era casi una máquina. Oraciones, juramentos, olor a cera y trenzas de la corona. Isabella sintió el peso de los espectadores en cada pliegue de su vestido. Mateo, escondido entre servidores, sostenía un documento que podría cambiar la letra pequeña del destino. Cuando el arcipreste pronunció las palabras, Isabella notó la hoja que alguien deslizó hacia el altar, la nota del abuelo, presentada en el momento exacto por manos anónimas. Pero entonces, una mano de la corte la recogió y la rompió antes de que se pudiera leer. El salón contuvo el aliento. El gesto parecía definitivo. Pero entonces, el susurro del pueblo, ensayado por meses, se elevó desde la galería. Voces que pedían que se escuchara la voluntad real, no la de los poderosos. Fue un pequeño terremoto audible. Ese fue el giro que nadie vio venir, y que todo lo volvió inevitable. Isabella se levantó, con la cinta azul aún atada a la muñeca, y caminó hacia el estrado. Cada paso era una declaración. No iba a ser coronada por miedo ni por manipulación. Con voz que ardía y temblaba a la vez, anunció que aceptaría la corona solo si su pueblo, representado en esa sala, votaba por la alianza. Era una apuesta arriesgada. Podía perderlo todo o ganarlo todo. Mateo se adelantó entonces, exponiéndose, ofreciendo los registros completos como prueba de que la voluntad del pueblo debía prevalecer. El silencio se rompió, y con él, las cadenas. El clímax llegó cuando la corte se dividió. Antiguos enemigos plegaron la lengua y la nobleza vaciló. Isabella escuchó gritos, aplausos, insultos, y por primera vez, preguntas que no eran suyas. La cinta azul, que había sido refugio, se transformó, la cosió dentro del forro de su manto real, donde nadie podría ver, pero todos sabían que estaba. No era un escondite, era una confesión envuelta en seda. En ese gesto lo privado y lo público se encontraron. La cinta dejó de ser solo un símbolo de amor secreto, y se volvió la estrella guía de una corona que escogía escuchar. La resolución no borró las cicatrices, pero las otorgó sentido. Isabella no huyó ni se sometió, creó una forma nueva de reinar, una reina que aceptó la corona con la mano de su pueblo en mente, y con el corazón amarrado a una cinta que ahora representaba coraje. Mateo no dejó la tinta, se volvió cronista de una era que comenzó cuando la corona entendió la fragilidad humana. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Podrías apostar el amor por el bien común, o arriesgar todo por una vida compartida? Dime en los comentarios si crees que el amor debería gobernar o servir al deber. Al final, el motivo que nació en secreto, la cinta azul bordada con una estrella, cambió de significado. Ya no era solo un escondite de pasión, sino un recordatorio de que la honestidad puede transformar rituales. La corona no perdió brillo, ganó verdad, y aunque la historia dejó heridas, dejó también una verdad simple y antigua: amar es un acto de valentía, no de fuga. Si esta historia te conmovió, suscríbete para escuchar cómo la cinta viajó después al mar, o se escondió en la biblioteca real. Hay más secretos esperando ser contados. Si te gustó, comparte este latido. Si no, quédate con la pregunta: ¿podrías sacrificarlo todo por amor?